Entender la realidad social no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Hola a todos, bienvenido a este video donde exploraremos la caja de herramientas de cualquier investigador, métodos y técnicas de investigación. El grupo conformado por Raiza Martínez, Justin Macre, Nayari Barrías y mi persona, Chomira Budi. Hoy vamos a desglosar cómo se constituye el conocimiento científico desde dos grandes frentes. Primero, nos sumergiremos en el mundo cualitativo analizando desde el uso de material documental como textos, imágenes, audio, hasta los métodos de observación, las entrevistas en profundidad y el intercambio dinámico de los grupos de discusión. No podemos continuar sin antes abordar los métodos cuantitativos. Aprenderemos cómo se seleccionan las unidades de selección mediante un diseño de muestra, la encuesta, analizando sus modalidades y el arte de diseñar y ejecutar un cuestionario. Si estás iniciando tu primer proyecto o quieres mejorar tu metodología, prepárate para seleccionar métodos y técnicas correctas. Comencemos. Mi nombre es Yomira Budi y yo le estaré hablando sobre métodos y técnicas cualitativas. Según autores como Miguel Martínez, la define como un enfoque de investigación que se orienta en comprender y explorar fenómenos sociales a través de la perspectiva subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma no busca datos numéricos o estadísticos, sino entender la realidad a través de los ojos de las personas. Tener en cuenta cuál es la diferencia entre métodos y técnica. El método es el procedimiento o serie de pasos para ordenar la actividad científica, mientras que la técnica son el conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación del método. Es decir, que el método viene siendo la hoja de ruta o el camino, mientras que la técnica viene siendo la herramienta o el cómo. Buenos días, mi nombre es Nayari Barría. En el día de hoy le hablaré sobre lo que es el material documental. El material documental es cualquier objeto físico o digital que contiene información y sirve como fuente de conocimiento, evidencia o soporte. Este se divide según su contenido. Tenemos material documental textual. En este podemos encontrar lo que son las leyes, los periódicos, los artículos científicos, libros, informes, etc. En el material documental gráfico podemos incluir lo que son los esquemas, los mapas, la fotografía, ilustraciones, los gráficos, etc. Y en el material documental audiovisual, esta es una combinación de imágenes y sonidos. En el mismo podemos encontrar lo que son las películas, las entrevistas grabadas, los podcasts, documentales, etc. Nos ayuda a comprender mejor ciertas situaciones. Métodos de observación. El proceso de conocimiento científico se inicia con la observación, entendida esta no como el simple acto de ver, tal como cotidianamente se concibe a la observación, sino como el proceso selectivo mediante el cual un investigador delimita intencionalmente los aspectos al problema sobre los cuales va a fijar su atención. Entrevista de profundidad. Fontana y Gray la describen como un tipo de entrevista que utiliza desde preguntas estructuradas hasta textos negociados, pero también la definen como abierta o etnográfica. ¿Cuándo es ideal utilizarla? Cuando se requiere información detallada de una persona, al tratar temas que son delicadas o cuando se requieren respuestas imparciales. Mientras que el grupo de discusión, según Kruger, es una técnica que utiliza la entrevista grupal para recopilar información relevante sobre el problema de investigación, donde varias personas responden simultáneamente a un cuestionario sistemático. Es ideal utilizarla cuando se requiere múltiples perspectivas, ideas sobre un tema o cuando quieren observar cómo influye la respuesta de una persona en otra. Método cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis mediante el uso de la estadística. Esto es según el investigador Roberto Hernández Sampieri. Es decir, que se utiliza para medir y cuantificar variables y realizar generalizaciones estadísticas. ¿Cuál es su propósito? Podemos decir que es explicar y obtener conocimiento profundo de un fenómeno a través de la obtención de resultados. Una de las características que podemos encontrar es que
es su objetividad utilizando la medición estandarizada, y la replicabilidad también permite verificar los resultados por repetir el estudio. También se caracteriza por trabajar con datos numéricos, por utilizar métodos y técnicas cuantitativas, y por ende tiene que ver con la observación y medición de las unidades de análisis. La selección de las unidades de observación, el diseño de la muestra. Debemos definir primero que la población es el total a estudiar y la muestra es una parte representativa que permite generalizar resultados. En términos de investigación cuantitativa, la muestra debe reflejar de manera precisa las características clave de la población. Hay dos tipos de muestreo. Muestreo probabilístico. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Dentro de este, los tipos son: azar simple, consiste en seleccionar de manera aleatoria. Azar sistemático, se elige cada cierto número en una lista. Estratificado, divide de la población en grupos y se toma una muestra de cada uno. Conglomerado, se seleccionan grupos completos. Y el mixto consiste en el muestreo estratificado y conglomerado. En los métodos no probabilísticos, esto ya depende del investigador y no es aleatoria. Dentro de esto existe el occidental, en donde se seleccionan los elementos sin criterio definido más allá del tamaño de la muestra. El intencional se elige en casos específicos, y el muestreo por cuotas se selecciona una cantidad no aleatoria de individuos de cada subgrupo hasta alcanzar una cuota preestablecida. La encuesta. Los estudios que obtienen sus datos mediante preguntas a personas se denominan encuestas. Cuando los entrevistados forman una parte significativa de la población, a estas encuestas se les denomina encuesta por muestreo. El método de encuesta es adecuado para estudiar hechos o características que las personas están dispuestas a informar. Modalidades de encuesta. De acuerdo a las características que posea una encuesta, esta puede ser clasificada en 4 diferentes secciones. Empecemos por la primera, descriptiva, orientada a establecer la distribución de los fenómenos en la población o subconjuntos de ella. La segunda, explicativa. Buscan explicar el fenómeno estudiando a partir de los efectos causales de este fenómeno. Modalidad número 3, seccional. Se realiza en un momento determinado de tiempo. Y modalidad número 4, longitudinal. Se desarrollan a lo largo del tiempo o por periodos largos de tiempo. Diseño y ejecución de la encuesta. Para poder diseñar y ejecutar una encuesta vamos a tener que pasar por estos 11 pasos. El primero de ellos es determinar qué método es adecuado. El segundo de ellos es qué objetivos vamos a tener con esta encuesta. El paso número 3 sería determinar qué tan grande va a ser la cobertura de la encuesta en cuanto a personas y a tiempo. El número 4 vendría siendo seleccionar qué técnicas vamos a utilizar en esta encuesta. El número 5 sería qué tipo de interacción vamos a tener entre el encuestado y el entrevistador. El número 6 vendría siendo elaborar el instrumento con el que vamos a elaborar esta encuesta. El número 7 son estudios pilotos para determinar las características de nuestro instrumento. Número 8 es sencillo, vendría siendo el trabajo de campo, ya una vez ya lo tenemos todo realizado. Número 9, crítica y procesamiento de la información recolectada. Número 10, análisis e interpretación de los resultados. Y finalmente elaboramos en el número 11 un informe final. Como conclusión, podemos decir que la investigación se apoya en el enfoque cualitativo, que interpreta experiencias y contextos desde la subjetividad, y cuantitativo, que analizan datos numéricos con objetividad y rigor estadístico. Para su desarrollo se utilizan técnicas fundamentales, como lo son la observación, que da origen y la estructura del conocimiento, la encuesta, que es una herramienta clave para obtener información directa, y el material documental, que enriquece el análisis mediante fuentes variadas. El conjunto de estos elementos permite realizar estudios profundos, complejos y bien fundamentados.